Welcome back everybody to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies, y en esta ocasión también a una colaboración con Benjamin Schondorf del podcast Resistance is Fertile. Hoy tenemos un invitado muy especial, una de las mentes detrás de las brillantes películas iraníes de Lego. Nosotros le llamamos simplemente el señor Explosive Media. Y también nos acompaña Navid, que estará pendiente por si hace falta ayudar con alguna traducción. Pero, de nuevo, a nuestro invitado principal, señor Explosive Media. Bienvenido. To our main guest, Mr. Explosive Media. Welcome. Hola amigos, nos alegra mucho estar en vuestro podcast. Well, thank you very much for agreeing to this. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Llevas produciendo estos fantásticos vídeos de Lego, estas pequeñas películas, desde hace, diría yo, un par de meses, y nos gustaría mucho saber un poco más sobre tu motivación. Así que para empezar, ¿podrías contarnos por qué decidiste comunicarte con Occidente a través de películas de Lego? With the West through Lego movies. That's a good question. Lego has a playful. Buena pregunta. Lego tiene un lenguaje visual muy juguetón, casi infantil. Así que, cuando la gente ve algo tan serio como la guerra a través de un formato tierno y nostálgico, se produce una contradicción emocional muy curiosa, ¿sabes? Esa contradicción baja sus defensas psicológicas. Y en los medios actuales, los primeros segundos lo son todo, ya sabes. Lego hace que la gente se detenga al hacer scroll, en lugar de rechazar el vídeo al instante. Otra ventaja es que Lego te permite recrear personas reales de una forma estilizada y con encanto, sin buscar el hiperrealismo. Con imágenes hiperrealistas, el público enseguida empieza a buscar fallos. Pero con Lego, la reacción es más bien, vaya, eso realmente parece un Trump de Lego, ¿entiendes? Y más allá de todo eso, Lego despierta la nostalgia de la infancia en gran parte del público occidental. Se siente familiar, seguro y emocionalmente cercano. A veces, un juguete puede transmitir una verdad que la gente rechazaría si viniera de un político o de un periodista. People would reject from a politician or a journalist. Excelente. ¿Puedo preguntar cómo se formó vuestro equipo? ¿Os reunisteis deliberadamente para producir estos vídeos de Lego? ¿O ya estabais conectados de alguna manera y luego decidisteis unir recursos para combatir al imperio de Estados Unidos e Israel en el campo de batalla de la narrativa? We were friends long before any of this started. Éramos amigos mucho antes de que todo esto empezara. Durante unos 5 años trabajamos juntos en proyectos de medios centrados en temas internos de Irán. Pero sin darnos cuenta, esos años nos prepararon para este momento. Cuando comenzó el conflicto, ya éramos capaces de crear un frente mediático propio, un frente de resistencia legal. Al principio, nuestro público era completamente iraní, pero después de la reacción internacional a nuestro primer video, entendimos que el campo de batalla era mucho más grande de lo que pensábamos. En muchos sentidos, nos vemos como guerrilleros de una guerra mediática asimétrica, equipos pequeños, recursos limitados, pero con la capacidad de movernos rápido y llegar a millones de personas. The ability to move fast and reach millions of people. Wow, this is a very interesting way of putting. Vaya, es una forma muy interesante de plantearlo. Eso también significa que al principio pensabas que tus vídeos estaban dirigidos solo al público nacional, a los iraníes, y que solo más tarde pensaste, vale, también podemos hablar a los estadounidenses, podemos hablar a los europeos. Entonces, ¿cuál era el objetivo original de los vídeos? ¿Y cuál es el objetivo ahora, en mayo de 2026? And what's the goal by now as we speak in May 2026? I think truly successful media should speak. Creo que los medios verdaderamente exitosos deberían hablar por sí mismos. Los creadores no tendrían que estar al lado de su obra explicando lo que significa. La obra debería contener ya el mensaje. Pero quizá la pregunta más interesante sea, ¿qué busca exactamente este tipo de medios explosivos del público occidental? La respuesta es sencilla. Queremos que la gente se haga preguntas. Queremos que la gente piense por sí misma. Queremos que mire con espíritu crítico a sus gobiernos, a sus políticos y a las acciones que se llevan a cabo en su nombre.
Pregúntense, ¿es este el futuro que os prometieron? ¿Es esta inestabilidad constante lo que habéis trabajado toda la vida para financiar? ¿De verdad queréis que vuestros impuestos paguen bombas que matan a civiles y a niños en todo el mundo? Y ya sabéis, no una escuela. A diferencia de los sistemas tradicionales de propaganda, no intentamos imponer creencias en la mente de la gente mediante la manipulación. Mostramos realidades y planteamos preguntas sobre esas realidades. Vaya, eso es realmente fascinante. Y hay algo que he notado. La propaganda estadounidense e israelí, y en general la propaganda occidental, se basa mucho en códigos de sexualización y de violencia extrema. Pero tus videos, ya empezaste a explicarlo un poco, son mucho más sutiles que eso. De hecho, te burlas de esos códigos sin reforzarlos. Y parece que apelas a valores más elevados: la dignidad, la autodeterminación, el respeto, el amor por la comunidad, la familia, la espiritualidad como Octenboin. Esta vez influye en la actitud hacia un emerge de tus videos. Es una gran pregunta. Esto nunca fue una estrategia calculada. Surge de forma natural de nuestra cultura y de nuestra identidad. Venimos de una tradición en la que la moral importa profundamente, incluso hacia los oponentes. Nuestros referentes religiosos y culturales nos enseñaron que la dignidad y la ética deben mantenerse incluso en los conflictos, incluso en las guerras contra los enemigos. Hay una historia antigua sobre el profeta del Islam que quiero contarte. Durante los primeros años de su misión en la Meca, había un hombre que le arrojaba cenizas y basura cada vez que pasaba por la calle. Un día, ese hombre desapareció de repente. Después de varios días, el profeta preguntó, ¿dónde está nuestro amigo? La gente le dijo que el hombre se había puesto enfermo, así que el profeta fue a visitarlo. El hombre se echó a llorar de vergüenza y se hizo musulmán, ¿sabes? Esa historia explica más sobre nuestra cultura que cualquier discurso político. También hay un proverbio persa que dice, de una jarra solo sale lo que ya tiene dentro. Así que, si nuestro trabajo refleja dignidad, contención, espiritualidad o humanidad, no es porque sea diseñado en una sala de reuniones. Es sencillamente lo que somos. Y como tú decías, es también lo que son los medios y los políticos occidentales. Oye, una breve pausa, porque hace poco me banearon de YouTube, y aunque ya he vuelto, eso puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascaliotasubstack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Una de las cosas más interesantes de tus videos, sobre todo los más recientes, en los que hablas directamente al público estadounidense, es que demuestras en ellos que tienes un gran conocimiento y comprensión de cómo funciona la cultura de Estados Unidos y, en buena medida, también la europea. Y además, señalas algunos de los problemas de la población estadounidense, porque, como muestras con toda razón en tus videos, la mayoría de la gente no quiere una guerra con Irán. No, no quieren eso. Y tú puedes hablar de ello y hablar de los problemas. ¿Cómo es que pareces tener un conocimiento tan profundo de esa cultura occidental? ¿Y crees que hay alguna forma de invitar también a los occidentales a aprender por fin algo sobre tu cultura? Porque creo que el conocimiento que se tiene de ella es muy limitado. Quizás seamos solo un tráiler, ¿sabes? Una pequeña muestra que anima a la gente a mirar más allá de los titulares y descubrir por sí mismos un lado más profundo y más humano de la cultura iraní. Sí, y tu conocimiento sobre Occidente, ¿de dónde viene? Nos formamos en muchas materias en la universidad, pero la gente de Irán está muy bien educada, sobre todo en temas políticos. Leemos los medios, vemos películas, escuchamos canciones americanas, ya sabes.
Conocemos bastante de estadounidense. We know a lot about American culture. Yeah. And maybe you already answered this a little bit, but Y quizá ya hayas respondido un poco a esto, pero como alguien que estudia la guerra psicológica y la guerra de narrativas, cuando veo vuestros vídeos, parece que sabéis mucho sobre ese tema. ¿Alguno de vosotros ha estudiado realmente esa materia? ¿O sabéis de forma instintiva cómo presentar contranarrativas eficaces? Know how to present effective counter-narratives. Our backgrounds are actually very diverse. Nuestros orígenes son en realidad muy diversos, no específicamente en guerra psicológica o estudios de propaganda, pero los iraníes hemos vivido durante décadas bajo una fuerte presión mediática, sanciones, guerras de información y narrativas enfrentadas. De alguna forma, ese entorno enseña cómo funciona el mundo de los medios. Quizá nuestra comprensión venga menos de los libros y más de la experiencia vivida. ¿Y cómo planificas estos videos? Porque están saliendo muchos últimamente. ¿Cómo decides los temas adecuados en los que trabajar? Porque varios de ellos han tenido muchísimo éxito. ¿Cuál es tu proceso creativo? We have a bank of idea, 24 hours. Tenemos un banco de ideas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Escribimos ideas, pensamos en ellas incluso cuando dormimos. Las guardamos en ese banco de ideas. Cuando pasa algo, elegimos una de ellas. Y somos gente creativa. Los iraníes somos gente creativa, así que escribimos muy rápido, lo hacemos muy rápido y lo producimos muy rápido. Sé que mucha gente nos pregunta, ¿por qué sois tan rápidos? No lo sé, somos iraníes, somos rápidos. So no me that somos rápidos. I can say why we are fast. Another element of your videos also that's very striking is the Otro elemento muy llamativo de tus vídeos es el humor y la ironía. Está presente en casi cada plano y al mismo tiempo nunca resulta cruel. No sé cómo lo haces, pero te mantienes en ese lado bueno de la ironía, sin caer en un sarcasmo oscuro. ¿Es algo intencionado o refleja de nuevo el carácter general de los iraníes? Yeah, it's our culture, being polite. Sí, es nuestra cultura. Ser educado es algo importante en nuestra cultura. Incluso si quieres burlarte de alguien, tienes que hacerlo con educación, en nuestra cultura y en nuestro país. Así que sí, así es como hacemos bromas. No eliminamos la cortesía cuando nos burlamos, ¿sabes? You eat politeness in our mockery, you know. That's a very interesting way of putting it. Politeness in mockery. Es una forma muy interesante de decirlo. Cortesía en la burla. Quiero decir, el objetivo es también, al menos así lo entiendo yo, exponer la duplicidad, esa actitud malintencionada del enemigo, pero sin intentar que el enemigo parezca un animal. No haces eso. Al contrario, en tus vídeos intentas mostrar al pueblo estadounidense y a los demás como personas, ¿no? Como otras figuras del ego con las que se puede conectar. Así que, ¿qué meses sobrepertancia en temer en tus vídeos y en todo el enfoque para librarnos para ignen? And in the entire approach to fight the narrative battle. Media work, having the En el trabajo en los medios es importante tener el corazón y sentir empatía. Su intención no es insultar a la audiencia, sino narrar, mostrar y contar la verdad. to narrate and depict and tell the truth. that is so different, of course, from, Eso es muy distinto, por supuesto, de la propaganda que difunde el otro bando, que en realidad busca humillar y demostrar que son los más fuertes. Y me pregunto, ¿cuál es vuestro público objetivo? Dijiste que al principio era Irán, luego Estados Unidos, o ahora es solo Estados Unidos, o es algo más amplio. Porque una parte de mí cree que al menos 4.000 millones de personas en el mundo ven vuestros vídeos. Nuestro público es cualquiera que todavía tenga la capacidad de pensar, de hacerse preguntas y de mantener la curiosidad por el mundo. Pero, naturalmente, como estamos en guerra con Estados Unidos,
Muchas de nuestras historias giran en torno a América. Revolve around America. And are you Y tienes miedo. are you afraid? Are ¿Te you asusta scared que alguien, that los estadounidenses, los people, israelíes o quien sea, Americans, intente Israelis, descubrir somebody might quién try eres to y te find ataque o out te who you mate? are and attack you and kill you? No, we are waiting for them. Mr. Arafat said that. No, les estamos But esperando. honestly, not really. Eso lo dijo el Many señor people Arafat. have already Pero sacrificed sinceramente no del far todo. more than us. Mucha gente We ya ha on sacrificado mucho más que nosotros en verdaderos campos de batalla. systems, Esos lanzadores, esos sistemas de defensa aérea, sabes, murieron. Son nuestros mártires, nuestros héroes. Este simplemente resulta ser nuestro campo de batalla. El campo de batalla de los medios, el frente de resistencia Lego. Y si alguien es tan poderoso que teme unos pocos vídeos de Lego, eso dice más de ellos que de nosotros. Pero si alguna vez nos atacan, nuestra sangre digital se convertirá en un fluido de ceros y unos y los dejará más expuestos que nunca. Si un medio explosivo desaparece, puede que al día siguiente aparezcan 1000 más. Thousands others may appear the next day. Yeah, that's fascinating. I've Sí, watched, es fascinante. He visto entrevistas anteriores que diste y me queda muy claro que eres auténtico. No eres una operación del gobierno. Simplemente asumiste este papel concreto en la batalla del relato porque querías formar parte de la defensa de tu país. En cierto modo, eres parte del mosaico narrativo de defensa de Irán. ¿Es así? Narrative mosaic defense of Iran, is this correct? Yeah, it's correct. It's a great name. Sí, es cierto. Es un gran nombre. Los muros de la censura se están resquebrajando poco a poco, ¿sabes? Las mentes se están desintoxicando. Las mentes congeladas por décadas de propaganda empiezan a derretirse. Como dije, están apareciendo velas por todas partes en este mundo oscuro. Sí. Everywhere in this dark world. Yeah. And so within what now? Entonces, dentro de todo esto, de cómo te ha funcionado, ¿hay ahora más gente que se está uniendo a tu equipo o que ves quizá también dentro de Irán, que empieza a crear cosas parecidas e intenta comunicarse de la misma forma que tú? Porque creo que has encontrado una manera muy importante de romper esa coraza del mundo occidental, de Europa y de Estados Unidos, y hablar directamente con la gente. ¿Crees que hay otros en Irán o ves a otros que estén tomando lo que tú has descubierto y creando distintas versiones, no solo de películas con Lego, sino quizá otras formas de comunicarse con Occidente? Not just Lego movies, but maybe other ways of communicating with the West. Yeah. It's right. It's correct. Sí, es cierto, es correcto. Durante estos años, nos hemos dado cuenta de hasta qué punto los sistemas mediáticos modernos pueden moldear y adormecer a poblaciones enteras. Durante décadas, mucha gente en Occidente no fue animada a reflexionar a fondo sobre las consecuencias del poder global, y el entretenimiento se convirtió en distracción. La distracción se volvió pasividad, y una sociedad que deja de cuestionar resulta más fácil de controlar. Pero el mundo está cambiando ahora, como decías. El mundo está cambiando. La gente está despertando. El hechizo se está debilitando. Quizá nuestro mundo sea solo una pequeña vela en una habitación muy oscura, pero en todo el planeta empiezan a encenderse más y más velas, y creemos que la luz lo cambiará todo algún día. And we think light will change everything one day. Yes, and we are certainly seeing many. Sí, y desde luego estamos viendo cómo surgen muchos imitadores. Ya sabes, lo llamas el Frente de Resistencia Lego, el RRF, pero también he notado que estás animando a la gente a trabajar con otros códigos, así que tenemos a los Minions, tenemos los vídeos de Toy Story, los vídeos de los Simpson. También hay gente que hace animaciones en stop motion con plastilina y todo lo demás. Es casi como si estuviéramos viendo aparecer muchas formas distintas de lo que podríamos llamar una especie de guerra narrativa en mosaico. Pequeños grupos, quizá personas en sus sótanos, que cogen esta maravillosa herramienta de inteligencia artificial y la usan para la buena causa. Yeah. As I said before, the walls of censorship are Sí, como dije antes, los muros de la censura se están resquebrajando poco a poco, ¿sabes? Y están apareciendo velas por todas partes.
Es algo profundamente de base, gente hablando directamente con gente, una diplomacia entre personas, más allá de los gobiernos. En ese sentido sí, se parece a una especie de resistencia narrativa distribuida, o, como dije antes, el Frente de Resistencia LEGO, el LRF, y miles de pequeñas voces moviéndose de forma independiente, pero en la misma dirección, sí. Independently, but in the same direction, yeah. And maybe just maybe on an Y quizá, solo quizá, en un plano más abstracto, tus videos me parecen algo muy positivo, ¿sabes? Y en realidad muy orientado hacia la paz. Así que en cierto sentido, sí, veo que esto es una forma de resistencia, pero tú lo consideras parte de la guerra o parte de la construcción de la paz. ¿Lo ves como una forma de seguir luchando o como una manera de restablecer la paz a largo plazo? of reestablishing the peace in the long run. There is no peace No hay paz without sin guerras war contra los against enemigos de la humanidad. humanity. Cuando son enemigos de la humanidad te atacarán. Si no puedes, ya sabes, atacarlos. Si no puedes defenderte, si no puedes defender a la humanidad, te atacarán, te atacarán, te atacarán. No se detendrán en ningún sitio. Y nosotros formamos parte de este frente, ya sabes. Pero tenemos que luchar contra los enemigos. No habrá paz sin guerra. It won't be a peace without war. Mhm. One thing that is interesting to me is, of course, Algo que me resulta interesante es que, claro, es el imperio estadounidense, el imperio de la arrogancia, como creo que lo llaman en Irán, el que está atacando a Irán y a otros pueblos de Asia Occidental. Y hay datos recientes que muestran que más de la mitad de la población de Estados Unidos no puede leer por encima del nivel de sexto curso. Así que, por supuesto, usar códigos muy infantiles como Lego parece la forma ideal de comunicarse con ellos. Y al mismo tiempo, lo que me llama mucho la atención es que usas códigos infantiles, pero hablas de cosas universales y en realidad no simplificas el contenido. ¿Crees que eso forma parte de la manera en que consigues romper los muros de la propaganda en una población que tiene fama de ser la más adoctrinada del mundo? Me refiero a la población estadounidense. Yeah, I think that's very Sí, accurate. la verdad es que creo que eso es muy acertado. La narración con inteligencia artificial es barata, rápida, accesible y difícil de controlar del todo para los occidentales. Ahora, un equipo pequeño puede crear relatos lo bastante potentes como para competir con cierta propaganda. Así que sí, quizá esto sea el comienzo de una nueva era, la del narratainment frente a la propaganda. Narratainment significa narrativa más entretenimiento. Cuentas la verdad, maniatia estetsam, y te opones a la propaganda. And you are against propaganda. Do you then think that the ¿Crees entonces que ahora hay una necesidad, una gran necesidad, no solo de defensa, ya sabes, de decir algo como tenemos que contrarrestar la propaganda, sino también probablemente una cierta curiosidad en Occidente, ¿no? Sobre Irán y sobre cómo es realmente Irán, algo que puedes mostrar con estos videos? ¿Eso es lo que te motiva o te mueve más la idea de decir, no, tenemos que difundir nuestra propia información? we need to push our own information out? They take their audience very seriously. Se toman muy en serio a su audiencia. Escuchan y leen los comentarios que reciben y aplican esas sugerencias en sus siguientes vídeos. Dicen que han recibido mensajes en los que alguien les escribe, de verdad hicisteis lo que os pedí. Así que, por ejemplo, alguien había dejado un comentario pidiendo algo en uno de sus vídeos y luego vio que eso aparecía en el siguiente. And then I saw that in the next video. One thing that is very striking to me watching your videos. Algo que me llama mucho la atención al ver tus videos es cómo haces referencias constantes a la civilización iraní o persa, ¿verdad? Irán es la cuna de una civilización antiquísima, y tú no dejas de mencionarla, junto con grandes figuras de esa misma civilización. Y me pregunto, ¿eso es algo deliberado? ¿Lo haces porque te enfrentas a un enemigo que, si es que puede hablarse de una civilización, apenas tiene 250 años de historia, o por otra razón?
porque me parece muy potente también que transmitas esa sensación de lo profundamente arraigada que está esa sociedad en su propia forma de vida y de cuánto ha aportado a la humanidad. Eso también se refleja claramente en tus vídeos. To humanity, because you also show this in your videos. They have genes that have been implemented. Tienen unos genes que llevan dentro desde hace miles de años, y durante miles de años han tenido literatura satírica y otros tipos de literatura y comentarios que se remontan también a miles de años atrás. Por eso es importante que ellos hagan referencia a sus raíces y que el público conozca esas raíces iraníes. Que sepan que ante nuevas tormentas y desafíos, los iraníes no van a soltar sus raíces profundamente históricas. Of their deeply historical roots. Have you had any criticism from inside Iran? ¿Ha recibido críticas dentro de Irán de personas que piensan que esto no es apropiado o que no es la manera correcta de comunicar las prioridades del país? About communicating the priorities of Iran? No, people in Iran. No, la gente en Irán conoce muy bien a los medios. Nos quieren. Se sienten orgullosos de nosotros y saben que nuestro trabajo importa. Saben que los medios importan. Nos quieren. Media matters. No, they love us. Me alegro de oír eso. Yeah, it's not only in Iran, of course, that people love you. No es solo en Irán, por supuesto, donde la gente te admira y valora tu trabajo. Eso está claro. Es muy interesante porque en Occidente hay muchas críticas hacia la inteligencia artificial. Mucha gente llama basura a gran parte de lo que produce la inteligencia artificial. En algunos programas de medios occidentales incluso te han etiquetado como creador de basura propaganda, una forma de menospreciar tu trabajo. Pero yo creo que la manera en que has sabido usar la inteligencia artificial de forma tan creativa me hace pensar en un proceso de democratización de las herramientas y armas de la guerra narrativa. Algo parecido a cómo el AK-47 se convirtió en lo que se conocía como el Gran Igualador, o incluso a cómo los drones Shahed cambiaron por completo el rostro de la guerra y dieron a quienes no formaban parte del corazón del imperio las armas para luchar de forma efectiva, no solo en el campo de batalla real, sino también ahora en el campo de batalla narrativo. ¿Cómo lo ves tú? Now on the narrative battlefield, how do you see this? Yeah, it's really accurate. Sí, es muy acertado. Como dije antes, la inteligencia artificial es contar historias, pero contando la verdad, ¿sabes? Es barata, rápida. Ya ves, la gente puede crear algo para comunicarse con otras personas. Es una diplomacia de persona a persona. Así que sí, es como un dron Shahed en el campo de batalla mediático. Shahed drone. Me encanta ese nombre. Media battlefield. I love that name. And if you don't Y si no quieres responder a esto, no pasa nada. Solo me pregunto, ¿cómo os organizáis con la inteligencia artificial para producir los vídeos? ¿Tenéis vuestro propio modelo de lenguaje en un servidor propio o utilizáis fuentes externas? Porque la calidad que ofrecéis es muy alta. Esto debe de ser complicado de gestionar desde el punto de vista tecnológico, ¿no? This must be difficult to organize on the technological front, no? No, we use AI models. No, usamos modelos de inteligencia artificial de todo el mundo. No tenemos uno propio, pero no podemos decir exactamente cuáles son, porque ya sabes, no se le pregunta a un mago cómo hace sus trucos. Simplemente hay que disfrutar del resultado. You just enjoy them. Absolutely. Well, we are certainly Por supuesto. Bueno, desde luego los estamos disfrutando. Y antes de grabar, estábamos hablando con Navid y dijimos que algo que nadie esperaba era que Irán fuera tan eficaz en el campo de batalla narrativo. Y lo que me resulta aún más sorprendente es que no sea el propio gobierno iraní, sino una especie de iniciativa de base la que realmente está poniendo en aprietos al imperio en ese terreno narrativo, que ellos mismos han descrito como quizá el más importante en la forma en que lleva a cabo post-guerra imperial hoy en día. battlefield in the way they conduct imperial warfare now. Yeah, sometimes God helps. Sí, a veces Dios ayuda al frente de la verdad, desde lugares que nadie espera.
¿sabes? Nosotros éramos débiles en los medios. Ellos eran muy fuertes en la propaganda. Tenían una larga historia de abogados en los medios, ya sabes. Tienen un pasado muy sólido en propaganda. Pero Dios nos ayudó. Dios nos inspiró a hacer esto por el mundo. Inspired us to do this for the world. One more thing that struck me when I first Otra cosa que me llamó la atención la primera vez que vi tus vídeos fue que pensé, pero esto es una infracción de derechos de autor del Lego, ¿no? Y luego caí en la cuenta. Claro, no te importa porque estás en guerra. ¿Lo habrías hecho? ¿Habrías usado este medio de comunicación si no fuera por la guerra? If it was not for the war. Um, I can say no. Puedo decir que no. It was not No íbamos a hacer un vídeo de Lego si no se trataba de una guerra. Quizá la guerra pueda... La guerra puede despertar una capacidad potencial en las personas cuando empieza. Por la noche, la gente en Irán sale a las calles y grita, abajo Estados Unidos. Están con nosotros, están con las fuerzas militares de Irán. Y allí, la gente dice, quiero hacer algo más. Ojalá pudiera hacer algo más. Ojalá pudiera lanzar un misil contra Israel. ¿Sabes? Y ese es nuestro frente, es nuestro campo de batalla. Podríamos hacer algo grande en los medios, así que lo hicimos. Era nuestra appeal. It was our ability. Algo que me llama muchísimo la atención es cómo esta guerra está mostrando a Irán como una sociedad tan avanzada en absolutamente todos los campos. Tenéis, por supuesto, esos misiles impresionantes. Sabemos que el 60% de los ingenieros que los diseñan son mujeres, que vuestro nivel educativo en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas está entre los mejores del mundo, quizá el tercero o el cuarto. Y también estamos viendo una gran sofisticación cultural a través de vuestros vídeos. Creo que es, de alguna manera, un momento decisivo para la gente en Occidente, porque yo he sido antiimperialista durante décadas, ¿sabes? I've been an anti-imperialist for decades, right? And I have to confess that I also fought. Tengo que confesar que yo también, durante algunas de esas décadas, iba por ahí con la idea de que Irán era un país atrasado, medieval, oscurantista, y sigo sorprendiéndome de cuánto de esa propaganda me había tragado, y de cómo la realidad de la guerra y de vuestro trabajo está, para mucha gente, cambiando por completo mi visión y la visión que tiene Occidente de Irán, pero lo hace de una forma que nos obliga a cuestionar todo lo que nos habían contado. Y creo que ese es un momento de inflexión muy importante en la historia del mundo, quizá el más grande desde que los europeos empezaron a colonizar el planeta hace 500 años. Me pregunto si tienes alguna reflexión sobre eso. 500 years ago. I wonder if you have any thoughts about that. I think God started to giving us. Creo que Dios empezó a darnos dones. Quizá ha llegado el momento de que los mentirosos sean destruidos frente a la verdad. ¿Sabes? Sí, creo que todo esto nos lo da Dios. Yeah, I think it's all God gives. Es decir, sabes, es muy interesante escucharte y ver cómo piensas sobre tu trabajo y cómo se integra con lo que está ocurriendo ahora mismo en la política mundial. Y tu trabajo en este momento sí que está directamente relacionado con la política internacional. Por mi parte, creo que ya te he hecho todas las preguntas que tenía. Benji, ¿tienes algo más que quieras preguntar? I don't know if it's a question, but No sé si es una pregunta, pero esa dimensión espiritual de la que hablas la percibo mucho en lo que hace Irán. Esa conexión con Dios, con un propósito superior, con una dimensión más elevada. Veo lo central que es, y también veo cómo actúa como un antídoto frente a esas espiritualidades vacías y esas vidas vacías que hay en Occidente. Creo que eso se refleja en el trabajo que hacéis. Se nota que lo alimenta y me deja con un profundo respeto por esa creencia. Aunque yo mismo no crea, y no voy a fingirlo, de verdad lo percibo, lo siento, y quiero decir que lo respeto. Y creo que no soy el único. Está cambiando la forma en que se ve la espiritualidad. ¿Cómo puede ser una fuerza positiva en el mundo? how spirituality can be a positive force in the world.
Thank you. Gracias, gracias y gracias a Dios por ese regalo que nos ha dado. To us. Well, then, I would really like to Bueno, thank pues you me again gustaría for darte las taking gracias de the nuevo por time tomarte to el tiempo de explain to us, explicarnos tus your motivaciones y tus motivations and ideas. thoughts. Gracias Thank you también also a to Navid, nuestro our traductor, que por translator, cierto no who, tiene ningún tipo de by the relación way, contigo. is not in Quiero any way, decir, shape, or form, esto es completamente connected to you. independiente. I mean, this is Y completely estamos separate. deseando ver las And, próximas producciones de we are Explosive looking Media. forward to the next productions of Explosive Media. Maybe you can Quizá podáis verlo pronto, Yes, quizá en 2 o maybe 3 días. 2 days, Gracias 3 Pascal, days. gracias Benji, Thank you, Pascal. gracias Thank you, Navid. Benji. Thank you, Navid. Thank you. Gracias, Explosive Media. Yeah.